Seguimos en Más que Noticias. Tenemos en el piso a Diego Furbato, escritor independiente de literatura fantástica. Bienvenido, Diego, a Más que Noticias. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá. No, por favor. Aplausos. Aplausos. No, gracias a vos por haber venido. Hoy fue todo un tema. Yo le decía a Ivana, ¿van a venir los entrevistados, Ivana? Sí, yo creo que sí. Ninguna me dijo que no iba a venir por el paro. Creo que muchos nos pasó que no tomamos conciencia de que era un paro total de colectivos. O sea, ¿viste cuando estás en tu cabeza metido en que, bueno, mañana hago esto, pasó? Es como que... Y salís a la calle y... No pasaba un colectivo. Sí, aparte hasta que no los veíamos acá materializarse en el piso no lo creíamos. Claro, no, yo le digo, ¿Ivana van a venir? Sí, van a venir, me dijo Ivana. Bueno. Tengamos fe, tengamos fe. Sí, así que llegó Diego. Diego, quería preguntarte cómo llegó la literatura y la escritura a vos, en qué momento empezaste a escribir este tipo de género. Bueno, lo de la literatura es generacional. Yo soy de la época donde el control remoto de la televisión era yo. Me mandaban a que cambiara los canales, televisión blanco y negro, un rato de televisión para los chicos a la mañana y un rato a la tarde. Entonces el tiempo libre, salvo que fueras a jugar a la calle, era lectura. Claro. Y a mí me fascinaba cuando leía un libro y lo marcaba para seguir más tarde, es pensar qué iba a pasar con el protagonista. Siempre jugaba a inventar la historia que venía, a ver si adivinaba o no. Ah, mira. Era más una competencia, a ver si podía descubrir lo que venía. Y después me di cuenta, muchos años después, de que ese fue el entrenamiento que me sirvió como base para la escritura. Qué interesante lo que contás. Una lectura muy activa tenías. Sí. En principio. Y de escritura, recuerdo, en realidad no la escritura, sino que mi vieja siempre se jactó de una gran redacción que yo escribí en segundo grado. Vaya Dios a saber a dónde fue a parar, pero sé que ya desde esa época escribía. Y después de adolescente hacíamos una revista con un par de amigos y de más grande empecé a hacer así prosas, la consabida poesía para canciones de la adolescencia, pero recién en 2011 encontré un ritmo de escritura que no abandonara la obra. Bien. Y a partir de ahí empecé a escribir con todo. Tenés un montón de libros publicados ya, ¿no? Por suerte, son? Sí. 10 publicados y uno que va a salir Bien. Ahora en estos días. En breve. Y bueno, te preguntaba, los títulos son fascinantes. Letrina Neumeria, La Tierra de los Badarcos, El Arpa Milenaria, La Hermandad de los Guateanos, etcétera. Imperio Puntano, El Legado de Verne. Ay, me intrigan todos, pero... te preguntaba por las edades a las que estaban destinados estos libros. Si tenían algún público infantil o juvenil o adulto. ¿A quién están dirigidos? Cuentitos, es cuentos para llevar a la cama. Cuentitos le decimos nosotros, es netamente para chicos de jardín de infantes, primer grado. Acá está Cuentos para llevar a la cama. Gastón y el secreto del laberinto. Si habláramos de cine, sería un equivalente a La historia sin fin. Ajá. Y suelen usarlo preadolescentes en colegios para primer y segundo año. Y los demás son ya para un poco más grandes o buenos lectores un poco más chicos, pero en general es de adolescentes para arriba. Ah, bien, para lectores un poquito más entrenados. ¿Cómo se te dio por esto de la literatura fantástica? Bueno, siempre leí mucho y leí muy variado. En la adolescencia me había agarrado el gustito por la ciencia ficción con Bradbury y Asimov, y me había llegado de un tío una colección de libros de ciencia ficción rusa de los años 40 y 50, y me había alucinado con eso. Pero cuando llegó Tolkien a mis manos, cambió absolutamente mi pasión. Y se dio una combinación de que leí Tolkien, me fui de mochilero al sur, en esa época todavía andaba el tren, podías ir en tren qué lindo. Hasta Bariloche, y combinabas en Jacobasi y te tomabas la trochita y llegabas a Esquel. Y seguías para el sur. Entonces, época de muy poca gente, pocos autos, donde hacías dedos y te llevaban, pero había muy poco tránsito, entonces caminar era caminar solo con tu par de amigos, y para mí era estar en la Tierra Media. Y a partir de ahí todo lo que escribí fue basado en la fantasía, en universos fantásticos, en seres mitológicos,
y por eso la primer saga que vos mencionaste, se llama Crónicas de Conepolén, que en tehuelche quiere decir Río Negro, es una saga de fantasía épica que está ambientada en la Patagonia, que es producto de 1000 historias y 1000 ideas de aquella época y sucesivas. Esta es una saga, los primeros títulos que nombré, Exacto. entonces ahí está. Exacto. Qué bueno. Y bueno, y además de la tierra inspirada en la Patagonia, hay seres fantásticos también ahí, ¿no? Sí, como cualquier jugador de rol sabe, inventar una criatura no tiene mucho sentido, porque después de gastar 2 o 3 páginas describiendo, alguien te dice, sí, es un demogorgón. Entonces, como los lectores de rol son también lectores de este tipo de género, no tenía sentido inventar criaturas, así que utilicé criaturas ya inventadas. Me apoyé mucho en la mitología griega, algo en la nórdica, por supuesto que dragones, y hice una variante de zombies, que son los necrófagos, y sí utilicé algunas criaturas y leyendas que son propias de la fauna y autóctonas de nuestro territorio. Si bien todo se desarrolla en la Patagonia, no es la Patagonia Argentina, es un territorio imaginario que respeta lindo. la geografía y los lugares y demás. Inspirado en la Patagonia, pero no Exacto. es una tierra fantástica, sería. Totalmente. Y sí aproveché para colar algunas cosas nuestras, por aquello de que el sur también existe. Ajá, muy bien. Por ejemplo, podemos... Y unos guerreros que están en una noche en un campamento en un fuego y meten hierba seca picada dentro de una calabaza y con una pajita le echan agua y beben la infusión. Qué bueno. Claro, como unos pequeños guiños nuestros, O sea, sería. manteniendo el espíritu de lo que sería el medioevo europeo, porque sobre eso está basado la historia, hay muchos toques de cosas de acá que se van reconociendo. Incluso mucho de la música. Yo soy fanático de la música, yo tengo un don para la música, yo toco el timbre y desafino. Entonces, la única manera que podía de trabajar con la música era ponerla dentro de los libros y hay personajes que son músicos, nombres de canciones, partes de canciones. Hay un capítulo donde hay 3 magos locos. Uno habla solo con letras de Charly García, el otro solo con letras de Spinetta y el tercero solo con letras de rock nacional, pero dándole sentido a la historia. O sea, no es meter frases lindas, sino contar algo que los personajes necesitan saber para lo que va a ocurrir después, pero utilizando canciones. ¿Y esos son magos los que...? Esos 3 son, en realidad, magos. Sí, uno es un trashumante, el otro es un buscador de agua. En realidad son personajes, hasta te diría, que forzados para que hablaran de esa manera para poder poner los temas musicales. Ajá. Qué bueno. Pero como es mi libro, hago lo que quiero. Está perfecto. Haces volar un poco la imaginación, ¿no? Bastante, parece. La verdad que sí. ¿Hay continuidad entre un libro y otro o son todos libros distintos que cuentan una historia? El primero que escribí es Gastón y el secreto del laberinto, pero estuvo 20 y pico de años en un cajón esperando, ¿en serio? esperando ver su suerte. De hecho, ya había decidido que no lo iba a hacer y al final sí lo hice. Los 3 libros de las crónicas de Conepolén complementan una saga que son Letrín de Humeria, La Tierra de los Badarcos y El Arpa Milenaria. Y hay un cuarto libro que es un spin-off de determinadas situaciones, que es La Hermandad de los Guatenos, que pertenece a la misma saga. Después hay otra saga Steampunk, que es Araucanía, El Camino de los Templarios, Imperio Puntano, el legado de Verne, Nación Mestiza, El Año del Sol Negro, y el que va a salir ahora, que es El Ojo de Horus. Todos esos están ambientados en una Ucronía argentina, donde en 1870 las provincias se separan de Buenos Aires y forman reinos y repúblicas. Por eso cada libro aplica sobre un lugar específico. Bueno, re bien, un contexto. Wow. Qué lindo. Aparte el diseño, estoy viendo un poco eso, ¿no? Lo de la imagen. Y me hace acordar mucho el tema del Señor de los Anillos, una onda así. Y la Más primera o saga, menos, sí, ¿viste? la primera saga está muy basada en los Señores de los Anillos. Con suerte y con mucho tiempo logré distanciarme. Lo primero que yo había escrito era muy
vinculable con Tolkien, pero después pude armar un estilo más personal sin dejar de homenajearlo en algunas circunstancias como para que se notara que lo considero un maestro. Bueno, vos vas a estar en el próximo fin de semana, el 15 y 16, en lo que es la PAF Comics, acá en la Casa Municipal de la Cultura de Almirante Brown. Exactamente. ¿Y qué es lo que vas a hacer allí? Contanos un poquito de eso. Bueno, aparte de tener el stand con la venta de libros, voy a dar una charla de literatura fantástica que se llama Un viaje en el tiempo, y es como yo veo la literatura fantástica, cómo se inició la literatura fantástica, cómo corre a través del tiempo y cómo llega a hoy, y especialmente cómo llega a hoy, que es el fin de la charla, cómo llega hoy a Argentina y cómo está la literatura fantástica en Argentina y los autores de literatura fantástica en Argentina. Porque hay, ¿no? Sí. ¿Hay tradición de literatura fantástica en Argentina? ¿Podés mencionar algún autor, autora que tengas como referencia o que te guste? Mira, en su momento Borges, Horacio Quiroga, Liliana Bodoc, Leo Batik, Liliana Bodoc, que falleció hace unos pocos años, y Leo Batik, que sigue escribiendo y sigue trabajando y participando. Horacio Quiroga, sí, claro, pero... Cuento de amor, locura y de muerte. Pero, sí, son me costaría, no lo hubiera identificado con la literatura fantástica. Y animales que hablan. Claro. El punto es que uno asocia literatura fantástica con hadas y dragones. Claro, y en realidad literatura fantástica abarca el terror, la ciencia ficción, o sea, cualquier cosa que sea no natural, un fantasma, una nave espacial o un dragón saliendo de un portal, es literatura fantástica. Por eso, para mí, es el género más poderoso y el más importante de todos. Vos podés escribir una película de suspenso y terror que sea que sea literatura fantástica, por ejemplo, Alien. Podés escribir, El Señor de los Anillos como literatura fantástica. Podés escribir un policial onda Sherlock Holmes, donde el muerto haya sido, lo mató un fantasma, y haces la búsqueda. O sea, cualquier género vos lo podés circunscribir al relato fantástico. Ponés zombies es literatura fantástica. Uno lo asocia más con el terror, más con lo que pasa, dividiendo los géneros, pero la literatura fantástica abarca todo. Claro, qué bueno. Spoileando mi propia charla, incluso un poquito nada. Incluso la literatura fantástica abarca la religión. Ajá. O sea, es verdad. Hoy nosotros hablamos de literatura fantástica y de mitos, por ejemplo, del antiguo Egipto, la antigua Grecia o los nórdicos, los vikingos, que está tan de moda ahora. Sí, sí. Pero en su momento fueron religiones que guiaron al mundo. Los designios de toda la gente estaban ligados a lo que hoy llamamos literatura fantástica por mitos y leyendas. ¿Quién te dice que dentro de 1000 años seguir a Alá o a Jesús o a Buda no es considerado también literatura fantástica? Claro. Y en la charla hago una propia novela, si querés, un análisis propio de cómo evoluciona la literatura fantástica en religión, cómo influye eso en el mundo, en la educación, y en qué momento, a través de la revolución industrial, se pega la vuelta y otra vez la educación y la literatura fantástica vuelve a ser importante. Excelente. ¿Ya tenés horario confirmado, día dentro de esta PAF? ¿Cuándo vas a estar con esta charla? Sábados y domingo a las 14 horas. O sea, ambos días. Ambos los dos. Ambos dos a las 14, entonces. No obstante, la PAF iba a empezar a las 11 de la mañana y ahora nos confirmaron que empieza a las 13. Un poquito Así más que tarde. No me sorprendería que hubiera algún ajuste de horarios de la charla. Bien. Bueno, Igual vengan temprano, que hay un montón de cosas para hacer y para ver. Ay, sí. Gente con la que charlar, que realmente es un evento muy, muy lindo para todo el mundo, para todas las edades. Yo descubrí jóvenes de mi edad siguiendo a Darth Vader y a todos los Stormtroopers y sacándose fotos como si tuviéramos 15 o 16 años, ¿no? Ni hablar. Sí,
Y los cosplayers y también masterclasses y charlas muy, muy, muy Sí, hay talleres de interesantes. ilustración. De ilustración. Ilustración con virome, ilustración con acuarelas. Hay muchísimo de oferta. Y unos invitados de locos, ¿no? Gente muy, muy, muy capa. Bueno, como vos. Ah. No, en serio, gente capa en serio. No, pero para hacer todos los libros que hiciste, ¿no? Es un montón. Sí.